Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender algo muy importante. Vamos a hablar de los 8 errores que hay que evitar para dar una clase virtual o presencial. Vamos a ver entonces el error número 1. Hacer de la clase un monólogo. Bueno, en eso somos expertos en hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Por qué? Porque durante años hemos presenciado clases donde eran monólogos, ¿no es cierto? Cuando nosotros éramos chicos o cuando éramos más jóvenes, teníamos que presenciar clases donde hablaban y hablaban y hablaban y nosotros nos íbamos aburriendo. No. La clase no puede ser un monólogo. Por eso siempre les digo que hay que empezar con una pregunta, con un disparador, hay que hacer una clase interactiva. Pero yo estoy haciendo clases virtuales. No importa, también pueden ser activas, pueden ser participativas. Entonces, tanto sea una clase virtual o presencial, no puede haber un monólogo. Siempre tiene que haber un intercambio entre docente y alumnos. Error número 2. No escuchar a los alumnos. Los alumnos tienen mucho para decirnos. Los alumnos ya desde pequeñitos, ya desde inicial, los chicos que van al jardín, tienen mucho para decir. Por ejemplo, les pongo el caso de mi nieto. Mi nieto me dice, abuela, eso del Zoom me aburre. Y claro que sí, los aburre. ¿Por qué? Porque tiene que haber un intercambio, porque son chiquitos. Entonces, tenemos que lograr hacer algo interesante, tanto sea en una clase virtual como en una clase presencial. Cosas que sean muy divertidas o entretenidas, o por lo menos que sean muy interesantes, de acuerdo a lo que estemos trabajando. Obviamente, si estamos trabajando un tema que estamos hablando de la historia, ¿cómo va a ser divertido? Bueno, pero que sea interesante, una que realmente que marquen al alumno de una manera que lo recuerde luego, que sean aprendizajes muy sabrosos. Aprendizajes donde dé gusto estar allí en esa sala o en ese, ya sea una sala virtual o una sala presencial, pero que dé gusto estar escuchándolo. El tercer error, que es evadir el contacto visual. Ya sea en clase presencial o en clase virtual. En clase presencial muchas veces el docente evade mirarla, sí, no. Hay que mirar, hay que tener contacto visual con el alumno, porque la mirada transmite. Si uno habla mirando hacia otro lado, no es lo mismo que mirar a los ojos a la persona. Y en el caso de que sea en una charla grabada o un Zoom, también hay que mirarlo. Porque yo a ustedes los estoy mirando y me los imagino ahí detrás, me los imagino tomando nota, me los imagino y trato de transmitir ese contacto. Después ustedes cuando me contestan y me escriben cosas bellísimas, porque realmente les tengo que agradecer tanto todas las cosas lindas que me ponen. Me escriben en el mail, me escriben por WhatsApp, me escriben en los comentarios de todas las redes. Hasta algunos buscan escribirme por Facebook porque no los tengo de amigos, igual me escriben. Y bueno, ese contacto, evidentemente algo les estoy transmitiendo y yo recibo eso que ustedes, eso que me quieren transmitir. Entonces, no hay que evadir el contacto visual. El cuarto error, incumplir lo que se promete. Siempre hay que ser cuidadoso con este tema. Si yo digo que tal día vamos a hacer tal cosa, la tenemos que hacer. Si decimos y prometemos a nuestros alumnos lo que fuere, hay que cumplirlo. Si sé que no estoy dudosa, que lo voy a poder cumplir, veo que no sé si llegaré, no lo digo. Espero a estar segura o seguro para poder prometer algo y cumplirlo. Porque la confianza entre alumno y docente es muy importante. Y el ejemplo
Todavía tenemos que seguir dando ejemplo, ¿eh? Es muy importante, es uno de los valores más importantes que hay. Bueno, otro de los errores, el quinto, es dejar crecer los conflictos. Uno ve que hay un problema que se está comenzando ahí entre 2 o 3 o varios, o ya sea también virtual o presencial, porque los conflictos existen. Ni hablar del WhatsApp y de un montón de formas que se pueden iniciar un conflicto. Porque además no es lo mismo, porque no se vieron, peor, creo que son peores. Porque el tono de la voz, que como no lo escuché, simplemente lo leí como quise y bueno, me quiso decir tal cosa, me dijo tal, pero me quiso decir tal, en realidad nada que ver. Entonces, si ustedes están viendo que está creciendo un conflicto, lo tienen que frenar. Por eso en algún momento vamos a hablar de lo que es trabajar con los alumnos en la resolución de conflictos. Tenemos que tomar ese tema. Pero ustedes tienen que ir resolviendo ese conflicto de manera rápida, o sea, que las personas se hablen, se cuenten lo que les pasa y que se resuelva, porque si no queda ahí como dando vuelta. Bueno, tenemos el sexto error, que también se da, que utilizar solo exámenes escritos para evaluar. Ese error ya no debería existir más. Ya hablamos 1000 veces de lo que es la evaluación, hablamos de que la evaluación tiene que ser permanente, que la evaluación no es un momento nada más que de prueba, sácale una hoja y ya está, lo digo para la presencialidad, ¿no? O entregar trabajos, pedir, exigir trabajos en la virtualidad. No, tenemos que evaluar para retroalimentar, siempre les digo, para poder ver qué se aprendió, cómo me tengo que mejorar yo como docente y qué cosas tienen que mejorar ellos como alumnos. Entonces, cuidado con ese tema. El séptimo error. Cuando ponen en evidencia los errores de los alumnos. Adelante de todos. No. Es lo peor que hay. Piensen ustedes cuando su superior los pone en evidencia delante de sus compañeros. Se sienten horrible. Bueno, nosotros no podemos hacer lo mismo. El error se tiene que trabajar en forma personal, ya sea de aprendizaje, el error de conducta, el error que sea. Se trabaja en forma personal. No, pero quiero que sea un ejemplo para todos. No es un ejemplo, no es buen ejemplo de denigrar a la persona. Tratarlo de manera que se sienta mal. Uno le baja la autoestima. Y lo que más tenemos que tener son alumnos con autoestima alta para que puedan seguir adelante en la vida, porque en la escuela es un entrenamiento para la vida. Entonces, ojo con ese tema. Y el 8, el último de los errores que luché toda la vida contra este error, que es utilizar actividades que solo se respondan leyendo un libro o que las copian de una revista, es una fotocopia, que no tienen ningún sentido. Realmente ese tipo de actividades, ese es un error gigantesco. O sea, si yo planifico una secuencia didáctica, un proyecto, lo que fuere, es con un montón de actividades creativas o actividades que despierten el interés en el otro, que el otro pueda aprender. No, pregunta, respuesta. Además, en el mismo orden. Además, esos manuales que, discúlpenme las editoriales, pero solamente dicen lo mínimo de lo mínimo y no puedo sacar una idea principal. ¿Qué idea principal si está todo? La idea principal es todo el párrafo. Entonces, imposible. Así que, bueno, tenemos que utilizar actividades creativas, actividades que despierten lo mejor del otro, que despierten la creatividad, que despierten el interés por investigar. No, pregunta, respuesta. Entonces, bueno, estos son los 8 errores que hay que evitar al dar una clase virtual o presencial.